with the Adrienne Arsht Latin America Center of the Atlantic Council, the Council of the Americas, and the Inter-American Dialogue in sponsoring this morning's discussion with Vice President of Colombia, Oscar Naranjo. Thank you to Jason Marsack, to Eric Farnsworth, Michael Camilleri, for your support along with all of the work of your staffs. I'm also pleased to extend a warm welcome again to Colombia's ambassador to the United States, Camilo Reyes, and to Colombia's ambassador to the Organization of American States, Andrés González Díaz, who represent their country with distinction. Needless to say, this event would not have been possible without the cooperation of the excellent staff of the Colombian Embassy, and I'd like to give a special shout out to Danielle Avila, the DCM. In Washington, it is fairly commonplace to introduce senior government officials by making reference to their distinguished service. But Vice President Naranjo is in a category all by himself. Throughout his 36 years in the National Police, from his time in the cadet school to his appointment as General Director, he has exemplified the qualities of integrity, service, and commitment to the highest standards of ethics and professionalism. He has played leading, if not always public roles, in the reform of the police, in institution building, and in Colombia's struggles against drug traffickers and guerrillas. General Naranjo was one of the key negotiators of the peace accord between the Colombian government and the FARC, and from that role came his current responsibilities in the post-conflict period, encompassing security, the defense of human rights, and counter-narcotics. I'm also pleased to extend a warm welcome to Nick Miroff, National Security Correspondent of the Washington Post, who has recently returned to the mothership after spending 7 years in Latin America for the Washington Post. Nick, all of us have learned so much from your coverage, not only of Colombia and the peace process, but so many other countries of the region. Nick has received several honors for his work, including the prestigious Maria Morse Cabot Award from Columbia University. Those in the auditorium today and those watching the webcast have years, if not decades, of experience following Colombia and U.S.-Colombia relations. There is hope and optimism about the current moment. There are also questions about the pace of the peace accord implementation, the government strategy with respect to counter-narcotics, the security of the areas from which the FARC has withdrawn, the safety of human rights defenders and other activists, as well as the growing polarization in Colombia, something with which we are all too painfully familiar in this country, in advance of next year's presidential elections. General Naranjo, I know you have a lot to say about these and other issues. It is truly an honor to have you here today. We look forward to your remarks. I would like to make just a quick public service announcement. If you need a headset and need translation from Spanish to English, please raise your hand and we'll make sure one is delivered to your seat. We will also be taking questions in writing, so if you would like to address a question to General Naranjo, please raise your hand and we'll pass you a note card, and this goes for this auditorium as well as the overflow room downstairs. Thank you. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias a todos ustedes que se congregan y hacen un alto en el camino alrededor de Colombia. Debo decir, esta mañana, comenzando esta oportunidad que agradecemos y valoramos tanto, que venimos a Washington, venimos al instituto, para compartir con ustedes lo que esperamos, estamos seguros. Es una buena noticia para el mundo, un mundo hoy caracterizado por unas violencias que francamente nos producen angustias. Mil gracias a Nick, que será nuestro interlocutor. Mil gracias al equipo del instituto y de los centros de pensamiento que se congregan también esta mañana
Y gracias, señor embajador, a usted y a su equipo que hace posible que nos encontremos. Hemos venido a Washington y tengo que partir de una emoción personal que comparto con todos ustedes. Durante muchos años, diría durante décadas, los colombianos nos acercamos a Washington, nos acercamos al instituto, a distintas autoridades, a la clase empresarial, al Congreso, a los centros de pensamiento, a las organizaciones no gubernamentales, para hablar de cómo ganar la guerra en Colombia. Y hoy, digo, por primera vez estamos en el instituto, en mi caso, para hablar de cómo construir la paz en Colombia. Y eso nos pone frente a una situación que representa un verdadero estado de inflexión en la historia de una nación, en la vida de un país como el nuestro. Y tengo que decirlo también aquí porque me lo he prometido personalmente. Lo hemos prometido con el presidente Santos, que es nuestro líder en esta tarea, de que nunca olvidaremos y nunca dejaremos de evocar las víctimas de una guerra de más de medio siglo. Y por eso, al iniciar estas palabras, rendimos un homenaje, un tributo a 260,000 víctimas que dejó el conflicto armado, 260,000 muertos y 8,400,000 víctimas a las que tenemos hoy que reparar y rendir, tributo. Aprovecho igualmente para rendir tributo dentro de esas víctimas, muy particularmente a los ciudadanos inocentes, a los campesinos más humildes, a los que se les arrastró la vida, para decir también que al lado de esa pérdida de vidas humanas estuvieron nuestros militares, soldados de la patria y policías, que realmente no dejaron que Colombia claudicara frente a la amenaza que registramos durante décadas. Y estamos aquí para compartir con ustedes lo que significa los retos que, como sabemos todos, hacen parte de un proceso natural donde se busca la paz, se hace la paz, pero más importante, hay que construir la paz. No hay duda que los esfuerzos por buscar la paz fueron esfuerzos que hoy nos permiten decir que hubo un acumulado histórico colombiano que fue el empeño de varios presidentes, de varios dirigentes y diría de la sociedad colombiana en general. Pero hay quien hizo la paz, que es el gobierno actual, donde yo reitero la gratitud que sentimos los colombianos por el líder que, con su persistencia, dicen algunos con su terquedad, realmente se obsesionó para que hiciéramos la paz, que es nuestro presidente Juan Manuel Santos. Pero una vez acordado, una vez pactado el fin del conflicto en Colombia, hoy el reto y el desafío es un desafío fenomenal. Y es fenomenal por varias razones. Primero, porque encontramos un territorio de alguna manera dislocado después de 53 años de conflicto. No hay duda que ese territorio en esa Colombia profunda, realmente hoy lo que nos muestra son inmensas oportunidades, pero también déficits estructurales, donde la situación de inequidad es realmente dramática en función de la comparación que uno hace entre un ciudadano colombiano urbano y un campesino en esa Colombia profunda. Cerrar esas brechas de inequidad son un propósito de esta construcción de la paz. Pero también tenemos que seguir avanzando en la proscripción y en la derrota de las violencias que han marcado la historia nuestra. Y por eso déjenme también compartir con ustedes una muy buena noticia. La noticia de que hoy, sin conflicto con las FARC, Colombia está experimentando la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años. Esa es una noticia que realmente nos pone en la vía correcta y que debería iluminar todos los esfuerzos nacionales e internacionales para seguir construyendo la paz. Al final, lo que tristemente se produce en un conflicto armado es que a la vida se le arruina en su valor porque la muerte se entiende como una solución a ese conflicto. Hoy, sin conflicto, la vida tiene que ser rescatada como el valor superlativo, como el valor sagrado,
como el valor llamado a proteger para seguir construyendo sociedad, para seguir avanzando en un Estado social de derecho, generar prosperidad y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Y comparto con ustedes que en esta situación de posconflicto empezamos a terminar lo que fue una enorme tragedia alrededor ya no de la vida, sino de la libertad, amenazada por expresiones bárbaras, horrendas, como la del secuestro, donde simplemente, para citar una cifra que quisiéramos que quedara atrás, sepultada en ese pasado, en el año 2001 se produjeron más de 3.800 secuestros en Colombia. Llegamos a ser el país del mundo con más víctimas afectadas por ese delito. Hoy, esa cifra ha caído a su mínimo histórico desde que tenemos registros y estadísticas de secuestro. Todavía son secuestros, bastantes secuestros. Tenemos 165 en lo que va corrido de este año. Sin embargo, esos secuestros, esos 165, fueron los mismos que se produjeron solamente en los 10 primeros días del año 2001. Y esa cifra y esa realidad también nos entusiasma. Y nos entusiasma particularmente ver cómo una nación que pone fin a un conflicto de 53 años empieza a constatar, a escuchar la voz de quienes fueron silenciados por ese conflicto, por los líderes sociales, por los defensores de derechos humanos que en el pasado sobrevivían en el marco de un fuego cruzado en medio de esa guerra. Hoy nosotros estamos seguros que nuestro capital humano, nuestro capital social, se verá tremendamente multiplicado con las expresiones de unos liderazgos que hasta el fin del conflicto eran inaudibles, invisibles, imperceptibles a la sociedad colombiana. Y nos alegra saber que este proceso de paz tiene por lo menos 3 grandes virtudes. Primero, este ha sido un proceso tremendamente eficaz a través del acuerdo para silenciar los fusiles. Cuando empezamos a hacer comparaciones sobre la eficacia del acuerdo para que se asegure el cese bilateral de fuego y hostilidades definitivo, la conclusión es que este acuerdo puede ser el más eficaz de los últimos 38 que se han firmado en la última mitad del siglo. El número de incidentes alrededor de ese cese al fuego bilateral y definitivo de hostilidades tiende a 0. Ha sido un acuerdo eficaz para parar la guerra. Pero ha sido también un acuerdo que no solamente se conforma con parar y silenciar los fusiles, es un acuerdo que entiende bien que la paz es sostenible si se crea un marco de oportunidades a la transformación de una nación. Y tengo que decirlo, este acuerdo es realmente hoy ese marco que nos va a permitir, con un enfoque de paz territorial, superar inequidades, superar déficits, llevar más Estado al territorio, pero al mismo tiempo llevar la posibilidad plena, bajo una convicción ética y política de que todos los ciudadanos, sin distingo, deben tener acceso a derechos, a bienes y a servicios. Y es un acuerdo que al mismo tiempo se ocupa de producir transformaciones políticas para que la expresión democrática, para que la participación ciudadana, reflejada también en participación política, sea la luz y el faro que enriquezca el debate ya en una nación sin conflicto, donde las balas deben ser reemplazadas por los votos, donde la fuerza de las armas tiene que ser reemplazada por la fuerza del debate y la controversia política. Pero además, debo decir, para ir terminando esta introducción y más bien abrirnos a esta conversación, que el acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC después de 53 años, siendo eficaz para silenciar los fusiles, creando un marco de oportunidades a las transformaciones políticas, económicas y sociales, es también un acuerdo que fortalece institucionalidad democrática. Me gustaría ser enfático y permítanme la expresión un poco dura, categórico, frente a ustedes para que no haya sombra de duda
de que el acuerdo de paz en Colombia para nada debilita la institucionalidad democrática, para nada afecta valores y principios democráticos, para nada pone en cuestión elementos sustanciales a un Estado social de derecho, como por ejemplo el principio alrededor del emprendimiento empresarial, o alrededor del derecho a la propiedad privada, o alrededor de la libre expresión, o alrededor de lo que significa para un Estado de manera transversal y permanente tener una oferta eficaz de seguridad y justicia. Cuando digo que este acuerdo produce y fortalece la institucionalidad y reproduce valores democráticos, me refiero, por ejemplo, a un error que esperamos haber corregido de acuerdos de paz muy cercanos en la región en décadas pasadas. Hubo acuerdos en Centroamérica particularmente, donde esos acuerdos de paz significaron el desmantelamiento de las fuerzas militares o simplemente la eliminación y construcción de nuevos cuerpos de policía. En nuestro caso, dado que este acuerdo se produce desde la institucionalidad sin un Estado colapsado frente al adversario, tampoco llegamos a capitular ni a claudicar en esa negociación. Así como no esperábamos que el adversario capitulara en la negociación, lo que puedo decir es que es un acuerdo que surge de una expresión democrática que hoy nos permite decir que la fuerza pública colombiana para nada ha sido debilitada, para nada se han suspendido sus competencias o limitado incluso sus presupuestos, porque entendemos bien que la seguridad, que entendemos bien que la garantía de protección personal y colectiva en las comunidades, bien llámense centros urbanos o en esa Colombia profunda, llena de veredas, donde los ciudadanos están esperando que llegue esa oferta de manera nítida y categórica, no los podemos defraudar. Y estamos aquí para que conversemos alrededor de los retos y de las preocupaciones y de los asuntos que son prioritarios mencionados por Cindy en su presentación. Y por eso, agradeciendo y particularmente con una expresión genuina de los colombianos, diciéndoles a ustedes gracias. Gracias por estar siempre al lado de Colombia, y voy a decirlo coloquialmente, en las buenas y en las malas. Ahora, sin conflicto armado, lo que notamos es que la energía vital alrededor de los amigos de nuestro país, de esta relación que nos une a través de el centro a Colombia y Estados Unidos, tendrá una energía, ya no para, repito, ver cómo se gana la guerra, sino cómo se construye la paz entre nosotros. Mil gracias por darme esta oportunidad y vamos a ver cómo sale esto con Nick. Vamos a ver. A quien agradezco porque nos vimos en La Habana justamente cuando él hacía el cubrimiento, entre otras, del proceso de paz colombiano. Nick, quedo en tus manos. Está bien, muchas gracias. No, muchas gracias, señor vicepresidente. De hecho, han sido varias ocasiones en que he podido conversar con usted. Me acuerdo cuando fue consejero para el entonces candidato Enrique Peña Nieto en México, tanto como en Colombia que en La Habana, cuando usted estaba viviendo un cierto secuestro en el laguito de La Habana y no podía salir mucho. Pero le agradezco por siempre estar abierto a las preguntas, a las reuniones con periodistas. Siempre ha sido uno de los dirigentes latinoamericanos más dispuesto de conversar con nosotros y agradecemos eso. Voy a empezar con una pregunta suave. Por favor. Sobre John Kelly, que relacionado con el John Kelly, el jefe de gabinete del presidente Trump. Le pregunto eso porque cuando Trump eligió John Kelly para ser su secretario de
de Homeland Security. Me acuerdo que muchos dirigentes en Colombia que conversaban conmigo decían, eso es muy bueno, es alguien que conoce de profundo a Colombia, tenemos grandes relaciones con él, y había cierta confianza en que la relación seguiría intacto y estable. Al pasar 6 semanas, vimos la Casa Blanca sacar una declaración diciendo que podía dejar de considerar a Colombia como un socio en la lucha antinarcótica. Para muchos de nosotros que conocemos esta historia y la cooperación que se desarrolló alrededor del Plan Colombia, eso fue cierto shock. Entonces, la pregunta suave que le quiero hacer. Si esa es suave, me imagino las otras. Usted habló con John Kelly después de esa declaración. Si no habló con él, ¿con quién habló en la Casa Blanca y qué les dijo? Bueno, muy importante, Nick, que comencemos por lo que podría uno decir una anécdota en política, que por anécdota no deja de ser importante. Y lo que diría es lo siguiente. Nosotros, después de esa declaración, entendemos por superada esa declaración a partir de 3 hechos fundamentales. Primero, lo que está previsto en relación con la cooperación del Plan Paz Colombia, donde no solamente el gobierno, sino que el Congreso americano está dispuesto a mantener e incluso aumentar de alguna manera, en términos presupuestales, lo que significa seguir apoyando el esfuerzo colombiano. Y la verdad, como en política, no son las palabras, sino las obras las que son buenos amores, nos atenemos a ese hecho, que lejos de debilitar el apoyo a Colombia, se mantiene. Segundo, nos atenemos al hecho político fundamental de por lo menos 2 reuniones del presidente Santos con posterioridad a esa declaración y particularmente 2 notas, 2 cartas enviadas al gobierno colombiano por parte del gobierno americano, en cabeza del presidente Trump, donde se valora el esfuerzo que ha hecho Colombia históricamente en la lucha contra las drogas y más allá de eso se habla del acompañamiento a la construcción de la paz. Y lo que me queda claro después de esta semana muy intensa, Nick, donde estamos hoy justamente terminando la visita con un encuentro que sostendremos saliendo del centro en unos pocos minutos con el vicepresidente Trump, es que la administración reconoce a Colombia como un aliado fundamental, no solamente en la lucha contra las drogas, sino como un aliado fundamental en la región para otros fines estratégicos. Y aprovecho para decir, Nick, hemos hablado con muchos funcionarios y un poco lo que estamos diciendo nosotros es que no puede haber una regresión en la agenda con los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Nosotros esperaríamos que la agenda no sea exclusivamente una agenda basada en narcotráfico y drogas. Hemos dado pasos fundamentales a lo largo de estos años para ampliar esa agenda. Y yo diría que hoy lo que tenemos obligación es, desde luego, de ver cuál es el reto y el desafío que plantean las drogas, pero ver también cuáles son las oportunidades para que Colombia tenga una agenda bilateral con los Estados Unidos que no quede, digo yo, atada a el tema del narcotráfico. Perdón por quedarme un poco atada al tema, pero quería seguir, porque la última vez que yo estuve en Colombia, yo creo que fue en julio, tuve la oportunidad de sobrevolar a Tumaco, a Nariño, y ver los campos de coca inmensas. Fue con la policía antinarcótica. Y por supuesto, este tema sigue siendo central en la relación bilateral, por bueno o malo. Entonces, yo le quería preguntar si en esta semana, si en sus conversaciones le han preguntado sobre la fumigación aérea. O sea, sabemos que la Corte Constitucional lo ha prohibido,
Fue tema controvertida en las negociaciones de paz. Y sin embargo, hemos visto que la erradicación manual que utilizan como última medida está cada vez produciendo más conflictos peligrosos. Que vimos el peor ejemplo en Tumaco hace poco con la muerte de esos campesinos en un enfrentamiento con la policía. Entonces, conociendo la percepción de la fumigación aérea que existe entre muchos aquí en Washington que apoyaba a Plan Colombia y su interés en volver a que sea parte de la estrategia antinarcótica, quería preguntarle qué conversaciones ha tenido con funcionarios y legisladores acá que sí les gustaría ver eso como parte de la estrategia. Gracias, Nick. Ahora que Colombia está clasificado al Mundial de Fútbol de Rusia, voy a dar una respuesta en términos futbolísticos. Después de haber sostenido decenas de reuniones esta semana con congresistas, con el alto gobierno, con las agencias norteamericanas, tengo que decir que regresamos invictos. ¿Por qué digo invictos? Porque en ninguna conversación con esas autoridades, incluso con los congresistas, se nos ha hecho una demanda, exigencia o recomendación de regresar a la aspersión aérea. Y entendemos que no aparece eso hoy en la agenda norteamericana de manera oficial por una razón. Hemos explicado que durante 8 años de empleo de la aspersión aérea, Colombia intervino 1.600.000 hectáreas con fumigación de arbustos de coca y además intervino con erradicación manual cerca de otras 400.000. Es decir, en 18 años, Colombia erradicó 2 millones de hectáreas de arbustos de coca para terminar una línea base inicial de 150.000. Y solamente en el mejor momento de esa campaña logramos una reducción de 100.000 hectáreas. Nunca fuimos capaces de dar una respuesta a lo que era una especie de bicicleta estática. Mucha erradicación y mucha resiembra de cultivos. ¿Y por qué sucedía eso? Porque teníamos un conflicto armado con las FARC, donde las familias cocaleras primero eran presionadas hasta la muerte para mantenerse en los cultivos. Y segundo, porque el Estado, en una lógica contrainsurgente, la única expresión en ese territorio era la militar o la policial de manera episódica para combatir a las FARC. Hoy, sin conflicto con las FARC, nosotros estamos seguros de poder llegar a una solución definitiva con los cultivos ilícitos. Porque ya no se trata simplemente de erradicar, sino sin conflicto con las FARC en el territorio, dar garantías de que una presencia integral del Estado saque a esas personas de la economía ilegal a economías lícitas. Y por eso lo que pactamos en La Habana fue justamente eso. ¿Qué fue lo que pactamos? Pactamos que habría un programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos, que no es ingenuo, porque uno sabe que esa transformación no se produce de la noche a la mañana, pero donde se crea un espacio de transición de 2 años, donde esos campesinos recibirán para su manutención, mientras los productos lícitos empiezan a florecer, un nivel para que haya subsistencia. La buena noticia que tenemos es esta: nunca en el pasado las familias que estaban sembrando coca se acercaban al gobierno para decir, sáquenos de esta tragedia, por razones obvias del conflicto. Hoy, de enero a agosto de este año, firmamos acuerdos colectivos de sustitución con 118.000 familias cocaleras. De esas 118.000, 30.000 han firmado acuerdo individual ingresando al problema. Y de esas 30.000, 18.000 familias han empezado a recibir los subsidios para que arranquen las plantas de coca y produzcan la sustitución. Nosotros hemos dicho, autoridades norteamericanas, lo decimos al mundo, lo compartimos con ustedes, nosotros esperaríamos de aquí a mayo entrante, es decir, en unos meses, haber sustituido 50.000 hectáreas por vía de este programa. Ahora bien, como no somos ingenuos,
como sabemos que la mafia y el crimen organizado todavía en Colombia hace daño, entendemos que habrá mafiosos que quieran persistir en los cultivos. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con ellos? Nos impusimos una meta del 1 de enero al 31 de diciembre de este año para erradicar forzosamente, de manera manual, 50.000 hectáreas. Y la noticia que trajimos a Washington es que de esa meta ya hemos erradicado forzosamente 45.000 hectáreas y la meta se cumplirá. Ahí hay dos esfuerzos combinados. Y por lo tanto, hemos explicado ese plan, ha sido bien recibido y hemos dicho también lo siguiente. Al final de todo, se trata para Estados Unidos y para Colombia de que menos cocaína llegue a este país para el consumo y que nosotros también dejemos de consumir, porque tristemente Colombia empieza a ser un consumidor intermedio de cocaína. ¿Qué esfuerzos estamos simultáneamente elevando? Elevando los esfuerzos de interdicción de drogas. Hoy las tasas de interdicción colombianas, en función del potencial que produce Colombia, están sobre el 43%. Es decir, las autoridades colombianas hoy, militares, policías y fiscales, están decomisando el 43% del total que produce Colombia. Nosotros tenemos certeza de que sin la máquina de guerra de las FARC al frente, que consumía buena parte de la energía institucional, militar y policial, hoy, sin ese conflicto con las FARC, las capacidades militares, policiales, pueden mejorar aún más las tareas de interdicción para que menos cocaína llegue a Estados Unidos. Pero en términos futbolísticos, Nick, vamos invictos. Nadie nos pidió regresar a la fumigación. Oficialmente. Sí. No, 158.000 familias es una cifra impresionante. 118.000. 118.000 familias. Es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el mismo señor Eduardo Díaz allá en Bogotá, que ha sido responsable del programa de sustitución de cultivos encargado por el presidente Santos. Y yo le he dicho que yo creo que este es el plan de sustitución de cultivos más sofisticado y bien pensado que se ha hecho en la historia. Sin embargo, esa cifra de 118.000 familias también me hace pensar o preguntar si ha incentivado que haya familias por razones obvias, motivaciones económicas que todos conocemos, han sido incentivados a sembrar para poder sacar los beneficios de ese programa. O sea, no hicieron el programa demasiado bueno para poder, y entonces lo que estamos frente a es un problema mayor por la cantidad de personas participando en la siembra y en la búsqueda de beneficios. Sí, esa pregunta, Nick, es clave. ¿Por qué? Porque no hacer nada y simplemente salir con una oferta de sustitución y de subsidios sin condiciones crearía un incentivo perverso. ¿Y qué estamos haciendo? Lo primero que estamos haciendo es tramitando en el Congreso de la República una ley de tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de coca. ¿Por qué? Porque hoy, cuando hemos firmado acuerdos con 118.000 familias, firmar el acuerdo es una declaración de autoincriminación de esas personas que tendríamos que llevar a la judicialización y a la cárcel, porque hoy está tipificado como un delito con sanción penal, con pena. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, las familias que quieran recibir trato penal diferencial para no ir a la cárcel y hayan tenido cultivo, deben haber ingresado al plan de sustitución. Segundo, las familias que reincidan regresando al cultivo ilícito recibirán tratamiento penal ordinario. Tercero, estamos caracterizando los cultivos para que cualquier cultivo que le agregue valor adicional a la hoja o cualquier cultivo que sea superior a 3.8 hectáreas se le aplique la erradicación forzosa
en todo caso. Nosotros creemos que, además declaramos que cultivos sembrados a partir de junio de 2016 no entran al programa de sustitución. Nosotros hicimos una pedagogía el año pasado para contener ese incentivo perverso que se creó, diciendo cultivos donde tengamos evidencia que son nuevos cultivos, no entran al programa y recibirán todo el peso de la erradicación forzosa y el peso del tratamiento penal ordinario. Quería preguntarle también sobre los asesinatos de los dirigentes sociales. Esto no puede quedar por afuera. Yo fui a Cauca el año pasado para ver ese tema en una de las veredas donde había sido asesinado un dirigente social. Y a veces veo las prontas elecciones presidenciales que vienen en 6 meses casi, y veo esa asombrosa regreso o repetición de la historia en la oleada de asesinatos. O sea, sabemos que el proceso de paz, uno de sus fundamentos fue la protección, o sea, el derecho de poder hacer política de izquierdas en Colombia sin ser asesinado. Entonces, yo quería preguntarle, sabemos que es una temática muy difícil, que el tema territorial en Colombia es complicadísima, pero a veces me pregunto si está perdiendo energía el proceso el compromiso de paz, que fue tanto el esfuerzo para lograr el acuerdo y superar las dificultades políticas, que hemos llegado a este punto en que la implementación, que sabíamos que iba a ser quizás lo más difícil, ha llegado y lo están haciendo a medias. Entonces quería preguntarle cómo mantener el compromiso, la energía y no caer en un pasado que todo el mundo sabe dónde lleva, ¿no? Sobre todo en cuanto a la protección de esas personas. Nick, aquí digo sinceramente gracias por esa pregunta y por poder visibilizar probablemente una de las prioridades, una de las preocupaciones más grandes que tenemos hoy en Colombia desde el gobierno. Evidentemente sería una enorme contradicción tener un acuerdo que pone fin al conflicto con las FARC y registrar cómo crecen los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Llego a decir, y lo digo con toda franqueza, asumiendo la responsabilidad que me corresponde, eso sería injustificable, reprochable y muy condenable. ¿Y qué estamos haciendo? Lo primero que hicimos fue introducir en el acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC todo un capítulo de garantías de seguridad. Estuvimos de acuerdo con la contraparte, con nuestros adversarios en esa mesa, con las FARC, de que teníamos que anticiparnos a la tragedia que significaron procesos en el pasado, que terminaron con muertes selectivas o indiscriminadas de quienes se acogieron a la paz. Y para hacer operable ese acuerdo, se tomaron varias decisiones. Una decisión que estimo es la más importante, que debe ser la que contrarreste la pérdida de energía a que te refieres. Constituimos una Comisión Nacional de Garantías presidida por el Presidente de la República, con todas las cabezas de los organismos de seguridad y de control, fuerzas militares, policía, fiscal, procurador, defensor del pueblo, ministro de Justicia, ministro del Interior, ministro de la Defensa, más la presencia permanente en esa Comisión Nacional de Garantías de 3 expertos designados por la mesa de negociación, más 2 responsables de las plataformas de derechos humanos. Esa comisión tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, hacer seguimiento y verificación de cuál es el desempeño institucional en materia de protección, de prevención y de persecución a quienes asesinen líderes. 2, tiene una función
que resulta un poco inédita, tratándose de una comisión integrada no solamente por funcionarios del Estado, sino también por particulares, en el diseño de estrategias que permitan multiplicar las capacidades para prevenir y contener esos asesinatos. Y 3, tiene la particular vocación de ser un espacio de interlocución regional, territorial, para escuchar de viva voz a las distintas comunidades vulnerables en Colombia. Además, hicimos lo siguiente: dimos origen a una unidad especial de investigación de la Fiscalía, porque entendemos que no basta prevenir, no basta proteger a los líderes sociales si no hay sanción penal a los victimarios. Y la verdad es que venimos de tasas de judicialización y de condenas bajas en esa materia. Hoy, yo diría, en el último año, se ha dado un salto cualitativo donde el 52% de los asesinatos del último año y medio ya tienen identificado autor material y hay procesos de judicialización y sentencia. 3, dijimos igualmente que era necesario en zonas muy complejas, como Tumaco y Buenaventura, poner en marcha planes pilotos para integrar capacidades institucionales y en esos focos de violencia realmente llegar con una presencia fortalecida de la institucionalidad. Y 4, es un acuerdo que para algunos resulta un poco extraño, que un acuerdo con una guerrilla se llegara a la conclusión de que había que crear un cuerpo élite al interior de la Policía Nacional para combatir el crimen. Esas 4 cosas, más algo que lanzaremos, espero antes de que termine el año, debería ser una solución para que la energía se fortalezca en esta materia que es una prioridad, que es el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas con la Defensoría del Pueblo para que haya un nivel preventivo que realmente nos permita contener lo que hoy tristemente es, repito, una gran preocupación que nos produce angustia, y es ver cómo especialmente líderes sociales que están promoviendo la sustitución de cultivos ilícitos son asesinados por el crimen organizado que quiere persistir en esa tarea. Muy importante. Están llegando preguntas y una tiene que ver con un tema que también me fascina, igual de suave que es Venezuela. La pregunta es, en la lucha contra el narcotráfico y la implementación del acuerdo de paz, ¿qué tan importante es el factor Venezuela? Hay reportes de grandes actividades de narcotráfico en Venezuela y de partes de las FARC presentes en Venezuela. Y además existe la preocupación de una migración masiva de venezolanos a Colombia en caso de un empeoramiento o un colapso económico del vecino país. Entonces, esas 2 cosas, el factor Venezuela en el proceso y la preparación y preocupación hacia una oleada migratoria. Bien, Nick, el punto de entrada de esa respuesta me lleva a mí a compartir con ustedes lo siguiente. Los principios directrices, mejor, de política exterior determinados por el presidente Juan Manuel Santos y su canciller frente a Venezuela se movilizan sobre 3 elementos fundamentales. Colombia invoca, trabaja y tiene compromiso para que en Venezuela haya una salida democrática, no traumática. Ese tema es fundamental, porque en materia de política exterior, pues hay mundos blancos, negros y grises. Y la verdad, hay mundos y posiciones como el que nosotros queremos invocar de equilibrio. Nosotros queremos solución democrática, no traumática. A lo mejor sería fácil recurrir a una solución donde esos 2 valores no estén en contrapeso. Y Colombia, digamos, invoca una salida, repito, en esas condiciones. Segundo, Colombia no ha sido y no será un espectador de esa situación crítica en Venezuela. Colombia ya demuestra a lo largo de los años que se ha movilizado de manera proactiva y con liderazgo. En la primera etapa para promover y facilitar el diálogo
del oficialismo con la oposición. En la segunda etapa, para intervenir y promover la participación de mediadores de buenos oficios en Venezuela. En la tercera, para sentar posiciones políticas alrededor de lo que estima son conductas y en todo caso decisiones antidemocráticas en Venezuela, donde ha recurrido al marco y al seno de la Organización de Estados Americanos. Aquí está nuestro embajador Andrés González, que ha sido el vocero de fijar esa posición. Y por lo tanto, hoy, ¿en qué nos encontramos? Hoy estamos participando a partir de lo que se ha llamado el Grupo de los Cinco, el Grupo de Lima, con Perú, Argentina, Ecuador, México y Colombia, haciendo una declaración donde se invoca esa salida democrática y donde se han dicho dos cosas. Colombia y ese grupo de países no participa de una solución o una intervención militar en el caso de Venezuela. Y eso lo tengo que decir de manera categórica. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, en nuestro caso, ha elevado la voz para decir eso con claridad. Y segundo, Colombia participa de la revisión de sanciones económicas que hoy se empiezan a estudiar y en algunos casos a aplicar en el tema de Venezuela para justamente no afectar, como se afectó antes con medidas económicas generalizadas al pueblo venezolano, sino a los responsables de la crisis venezolana. Ahora bien, un tema de FARC, narcotráfico y Venezuela, tendría que ser también aquí, yo diría, contundente para afirmar lo siguiente. El acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC dice de manera textual: a la firma del acuerdo final, las FARC romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico y de distintas formas contribuirá con el Estado y el gobierno a superar el problema de las drogas. Esa declaración, que es la declaración política de ruptura de las FARC, nos pone sobre la premisa básica que si las FARC no cumple con esa declaración, las FARC no recibirá tratamiento en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eso nos lleva también a decir aquí en este auditorio con mucha fuerza, con mucha claridad, con serenidad, que cualquier delito de narcotráfico cometido con posterioridad al 2 de diciembre del año pasado, es decir, después de la firma del acuerdo, deja a cualquier miembro de las FARC por fuera del tratamiento especial. 3. En relación con narcotráfico y FARC, también lo que dice el acuerdo es que la conexidad estará determinada por el Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, donde en cada caso, cada uno de los miembros de las FARC, donde que aparezca vinculado, indiciado de haber participado en narcotráfico, deberá probar si su actividad vinculada al narcotráfico fue con fines de lucro personal y en ese caso no recibirá tratamiento de la jurisdicción especial y ese delito dejará de ser conexo, mientras que si la actividad de narcotráfico fue una actividad para favorecer la financiación de las FARC en función del conflicto, pues él recibirá el tratamiento en la jurisdicción especial. Todo esto para decir que tenemos seguros en el acuerdo que deben ser cumplidos de manera nítida, diáfana, para que no haya ninguna posibilidad de que este acuerdo facilite que hay contaminación de las FARC con el mundo del narcotráfico ahora como una organización política. Y por otro lado, es evidente, el mundo lo ha ido conociendo, especialmente autoridades norteamericanas de investigación han ido tomando decisiones para señalar que funcionarios del alto gobierno o integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas participaron o participan en actividades de narcotráfico y están recibiendo sanciones justamente a través del bloqueo y de las medidas como las que toma la Oficina de Control de Activos, OFAC, de los Estados Unidos. Vicepresidente, hay varias preguntas relacionadas con la entrada posible de Colombia en el OECD. Preguntan que si actualmente la confianza de los inversionistas en Colombia sigue siendo bajo, ¿qué medidas está tomando el gobierno de Juan Manuel Santos
su gobierno para poder mejorar esa confianza y preparar la posible entrada al OECD? Bueno, el contexto, digamos, con que nos aproximamos para dar una respuesta también tiene que ver con esto. Habría que revisar que en 53 años de conflicto, el miedo fue el factor a partir del cual se construyeron consensos políticos en el conflicto. Es decir, buena parte del discurso político de las últimas 5 décadas giró alrededor de ver cómo el miedo que producía ese conflicto y las amenazas se capitalizaba para tener consensos políticos. Hoy, sin conflicto, lo que estimamos es que hay ya una contradicción entre el miedo como el factor dinamizador de la política y el mensaje de confianza en el presente y esperanza en el futuro que habrá de marcar la diferencia en el ejercicio de la política partidista en mi país. Esto es una aproximación de alguien que no tiene origen partidista, que no ha hecho política electoral, pero que simplemente desde la institucionalidad hoy hace esa valoración. Yo diría que vamos a enfrentar el miedo frente al mensaje de confianza y esperanza. ¿Y por qué digo eso antes de contestar qué pasa con el ánimo empresarial? Buena parte del debate alrededor del proceso de paz, yo diría, ha estado contaminado por la venta del miedo alrededor de la paz. Ha habido, a lo largo de estos años, tanta información y desinformación y además preguntas también genuinas y legítimas de incertidumbre sobre la paz, que eso ha terminado de alguna manera por trasladarse al mundo empresarial, donde hay incertidumbres, ha habido inquietudes y también, debo decir, ha habido miedos en relación con lo que significa el acuerdo. ¿Qué es la buena noticia, Nick? La buena noticia gira alrededor, por ejemplo, de incertidumbres que esta misma semana quedaron descartadas. ¿Cómo cuál? Se llegó a decir que en Colombia los 48 millones de colombianos no combatientes, ni agentes del Estado, ni guerrilleros, es decir, los civiles, los llamados terceros, quedaban bajo la jurisdicción especial para la paz y tendrían que ir a comparecer allá con una lógica de inversión de la carga de la prueba, demostrar que ellos no eran financiadores, determinantes, sistemáticos de crímenes atroces. Y claro, eso al empresariado le produce inquietud, porque aunque eso no es lo que dice el acuerdo, pues se asumió que sería así. Para fortuna nuestra, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional ahora en función de la revisión constitucional del acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz? Que los llamados terceros y los agentes del Estado, no miembros de la fuerza pública, no militares y policías, podrán presentarse a la Jurisdicción de la Paz de manera voluntaria. Es decir, un empresario en Colombia que sea llamado por la autoridad judicial sobre la base de indicios o elementos de prueba en un proceso judicial por haber financiado de manera sistemática, determinante, crímenes atroces, tendrá la opción o ir por el carril de la justicia ordinaria o ir y presentarse a la JEP. Eso, yo entendería, es un alivio enorme para el empresariado colombiano que de alguna manera algunos cuestionaban por qué voy a ir a una jurisdicción especial para la paz si yo no fui combatiente o excombatiente durante el conflicto. ¿Y qué digo? Como pues no soy diplomático ni político, sino simplemente un funcionario responsable, me puedo dar unas licencias como esta. Si yo fuera empresario hoy en mi país, yo estaría pensando en las oportunidades de la paz. ¿Y alrededor de qué giran esas oportunidades? Giran alrededor, por ejemplo, de que hemos hecho ya en la ley tributaria una calificación de más de 300 municipios de Colombia, que en términos territoriales implican más del 50% de la extensión territorial, donde el empresariado podrá pagar impuestos por obras por impuestos mejor. 2, hemos hecho una identificación de 170 municipios que hemos priorizado, donde hay un número importante de colombianos, miles y miles de colombianos
a los que será posible por primera vez llegar con bienes y servicios. Y eso significa más mercado para las empresas. Y hemos también, y digo, si fuera empresario, estaría pensando que en los 285 municipios donde las FARC estaba haciendo presencia a la hora de firmar el acuerdo de paz, y los municipios circundantes a esos 285 municipios, que representan 7 millones de habitantes, son unos mercados hoy donde podemos llegar para transformar esos territorios. Yo estaría pensando, si fuese empresario, en el plan de vías terciarias que de manera inmediata se debe estar ejecutando a partir de los primeros días de enero para construir 2.500 kilómetros de vías terciarias en mi país. Yo estaría pensando en cómo llevar, como está pensando, por ejemplo, el sector cacaotero, hectáreas y hectáreas para reemplazar coca por cultivos de cacao. Ya hay comprometidas 25.000 hectáreas de cultivos de cacao para generar allí esa transformación del cultivo, pero detrás de eso aparece desde luego toda la cadena de transformación productiva y comercial para realmente ver ahí al empresariado liderando esas tareas. Yo estaría pensando como empresario hoy lo que significa para un mundo, y déjenme que lo diga, no me queda fácil decirlo, porque después de unas reuniones como esta, uno terminar hablando de aguacate es un poquito complicado. Pero tengo que decirlo. Hemos abierto el mercado del aguacate Hass. Hoy, Colombia fácilmente puede ser una potencia competitiva en la producción de aguacate. De hecho, ya llegó el primer contenedor a Estados Unidos y de hecho ya tenemos ofertas en Japón para llevar nuestro aguacate. Lo que va a hacer falta son empresarios que se dediquen a generar esa riqueza. Y digo, los empresarios hoy, que tienen el gran mérito de haber arriesgado todo durante el conflicto y haber invertido en Colombia, estamos seguros. Yo tengo la manifestación de muy buena parte de esa dirigencia empresarial que sin conflicto armado están dispuestos a invertir más y más en nuestro país. No se fueron cuando había 3.800 secuestros, menos se van a ir ahora donde hay este marco de oportunidades. Nos queda poquito tiempo, pero antes de terminar quería preguntarle, el presidente Santos siempre ha dicho que el proceso de paz es irreversible. Él como figura política ha atado su legado completamente a este proceso. Sin embargo, vemos su tasa de aprobación sigue siendo pésima. La paz siempre ha tenido más, más apoyo internacional que dentro de Colombia. Con la elección que viene en 7 meses y la probabilidad de que va a seguir siendo eje de la política colombiana, ¿cómo tú puedes garantizar que ese proceso sea irreversible? ¿Siempre va a estar legado a la figura del presidente Santos? ¿Cómo sabemos que no es irreversible? Nick, estoy seguro que cuando se escriba esta historia podrá sintetizar nuestro proceso de la siguiente manera. Es un proceso donde después de un año de la firma del acuerdo hay una participación y compromiso pleno del Estado colombiano expresado a través de sus 3 ramas del poder. Y con eso lo que quiero decir, el proceso de paz no es ni un capricho, ni una decisión, ni un compromiso exclusivo y excluyente del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República. Es verdad que nosotros negociamos con el liderazgo del presidente el acuerdo, pero es verdad que el acuerdo en este año ha transitado al Congreso para convertir ese acuerdo en toda una estructura normativa surgida de la discusión parlamentaria para implementarse. Y más allá de eso, los colombianos tendremos la certeza
de que las normas que está pidiendo el Congreso para convertir el acuerdo en leyes son normas que han sido objeto y serán objeto de revisión constitucional. ¿Y eso qué significa? Que el acuerdo deja de ser simplemente un esfuerzo de un gobierno para hacerse sostenible a partir de la expresión del conjunto del Estado. Es lo primero. Segundo, nosotros estimamos que es irreversible en función de 3 variables fácticas. Primero, se produjo la reincorporación con dejación de armas previas y tránsito a la legalidad. Ese proceso de reincorporación, quiero decir, avanza sobre cerca de 12.000 personas que estaban en las FARC. Hay 12.000 personas que estaban levantadas en armas, que hicieron dejación de sus armas, dieron el tránsito a la legalidad y están en pleno proceso de reincorporación. Nosotros, es verdad, sabemos que a ese proceso hay que imprimirle más velocidad, pero ese proceso de reincorporación no es un proceso donde estemos hoy vacíos de contenido. Hay ya 11.000 de esos reincorporados bancarizados. Hay 9.000 que han recibido ya sus primeros pagos de manutención para dar ese tránsito a la legalidad. Hay por lo menos 400 vinculados laboralmente y hay un conjunto enorme que está recibiendo entrenamiento y capacitación y se prepara para poner en marcha proyectos productivos. Reincorporación hace parte de esa irreversibilidad. 2, seguridad jurídica. Estamos ciertos con lo que pasó ayer en el Congreso de Colombia, que la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz estará aprobada antes de que termine la legislatura. Y un pilar fundamental para que la paz sea irreversible es que la justicia empiece a operar, que por ningún motivo se llegue a la conclusión de que habrá una paz con impunidad. Y 3, de lo que estamos seguros es que el vigor de la política en Colombia, que marca estas controversias tan polarizantes muchas veces, habla de una democracia que no está silenciada. Y recurro tal vez a una expresión que es de las que más me seduce, es dicha por el presidente Juan Manuel Santos después de haber perdido el plebiscito con ese no. Si no fue posible durante el proceso de paz tener un pacto político para negociar la paz, el presidente decía en ese momento, yo estoy convencido de que deberíamos trabajar para tener un pacto político en la implementación de la paz una vez que se introdujeron los cambios. Lo que yo veo hoy es que desde distintas orillas esa participación alrededor de la implementación es creciente, porque la discusión en el Congreso así lo está marcando. Y de lo que estoy seguro es que ningún partido político, ningún líder político en Colombia podrá hoy llevarnos al pasado y regresarnos a la guerra. Y por lo tanto, lo que es previsible es que ojalá pudiéramos trabajar en un pacto político de implementación de los acuerdos. Vamos a tener que ir. Muchas Nick. gracias. Muchas gracias por sus respuestas y por participación y suerte con las reuniones que tendrán hoy en la Bueno, Casa Blanca. Muchas gracias, Nick. Nada más. Muchas gracias a ustedes.